escúcheme lo que estoy tratando de explicar, porque esto de la predestinación va más allá de lo que mucha gente explica o dice, que es donde Pablo está haciendo el énfasis. Pablo dice, incluso el mismo versículo dice que lo predestina, ¿dónde? ¿En la persona de quién? Dice la parte B, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Noten, Dios estableció, decía, medios de ¿qué? De salvación. Pero los medios de salvación establecidos antes de Cristo no llevaban a esa gente para que sean conforme a la imagen de Jesús. ¿Sabían eso? Eso es a partir de Cristo. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del Pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el Pastor Cuello. Gloria al Señor en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios una vez más que nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Vamos a tener la continuación de nuestro tema que tiene que ver con Cristo como mediador y los beneficios. Estamos trabajando Romanos capítulo 8, versículo 28. Antes de iniciar, vamos a orar al Señor. Vamos a ver quién nos dirige en oración. Michael. Amado Dios, gracias por permitirnos estar aquí. Que esta clase sea de bendición como las demás clases. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que bendiciones para nuestros hermanos, creo que están de manera presencial, como aquellos que están escuchando esta clase a través de la aplicación. Hoy, como decía, vamos a darle continuación y a la medida de lo posible vamos a tratar de concluir con Romanos 8:28, porque hay otros temas que tenemos que trabajar que giran alrededor de la materia Nuevo Testamento. Me gustaría que leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hablamos de lo que implica amar a Dios, hablamos también de aquellos que son llamados, pero tímidamente hablamos del propósito. Antes de pasar al versículo 29, hablemos de ese propósito. Porque alguien pudiera pensar que ese propósito tiene que ver de manera particular con un propósito específico que Dios tenga conmigo o con una determinada congregación. Sin embargo, cuando Romanos 8:28 está hablando de propósito, está hablando del plan de Dios, está hablando de lo que Dios ha establecido en virtud de lo que va a hacer con la humanidad. De modo que creo, mis hermanos Michael e Isaac y los demás, que no tenemos que abundar tanto en el propósito, porque de una manera u otra las personas tienen una idea de lo que implica el propósito de Dios, que tiene que ver con su plan, tiene que ver con lo que Dios ha elaborado para la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Así que yo quiero que entremos al versículo 29 de Romanos. Me gustaría que lo leamos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé si ustedes recuerdan que el lunes pasado estuvimos hablando de 3 puntos de vista con relación a la salvación. Hablamos del calvinismo, hablamos del punto de vista de Jacobo Arminio
y hablamos del punto de vista que tiene que ver salvo, siempre salvo. Y de una manera u otra, estos tres puntos de vista tienen varios elementos en común. Entre esos elementos en común está Romanos capítulo 8, versículo 29. Importante que señalemos que las bendiciones de este pasaje, no solamente de este pasaje, todas las bendiciones que giran alrededor de la iglesia, alrededor del nuevo pacto, son como resultado de la mediación de Cristo o los méritos de Cristo. De manera que entremos a Romanos 8, 29, que de hecho es un pasaje muy debatido, muy analizado. Decía con relación a la tres posturas, la de Juan Calvino, que establece de que la gracia es irresistible y que Dios ha elegido un grupo para la salvación y otro para la condenación, mientras que la de Jacobo Arminio establece de que la gracia se puede resistir y que aunque el plan de salvación descansa en la persona de Cristo, pero las personas deben tomar la decisión de aceptar o no ese plan. Y la otra postura es salvo, siempre salvo, es decir, que una vez que alguien acepta a Cristo, la salvación no se pierde. Analicemos este versículo. Me gustaría leerlo. Porque a los que antes conoció, noten, porque a los que antes conoció, 2, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. 3, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero nuevamente puntualizar todas las bendiciones que son resultados del nuevo pacto. Cristo es el medio de esas bendiciones. Es decir, es imposible que esas bendiciones podamos recibirlas, alcanzarlas, disfrutarlas fuera de la mediación de Cristo. Me gustaría también aclarar que aunque estamos hablando de tres posturas, la de Juan Calvino, Jacobo Arminio y la de salvo siempre salvo, es importante que entendamos que aquí no estamos directamente analizando esta postura. El problema es que la misma usan como base Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y como estamos viendo Romanos 8, 29, como parte de las bendiciones que Cristo media a favor de la iglesia, se hace necesario mencionar esta postura. Entremos a analizar este versículo. Porque a los que antes conoció, no podemos aislar ciertos elementos que son clave para entender este versículo. Está diciendo lo que antes conoció. La palabra antes conoció tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios. Y yo me preguntaría, ¿qué es el conocimiento anticipado de Dios? Fíjese lo interesante del conocimiento anticipado. Hago énfasis porque el detalle es que Dios no piensa en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Me explico en base al texto que estamos manejando. Es que el pensamiento de Dios está en un continuo presente. Y permítame explicarlo de esta forma, que se refiere a lo que antes conoció y el conocimiento anticipado de Dios, que es lo mismo. Dios no vive pensando día a día, a diferencia de nosotros los seres humanos y de los seres celestiales, que los seres celestiales piensan día a día, al igual que nosotros. Dios no tiene que esperar que llegue el día de mañana para pensar. No, porque el pensamiento de Dios es un pensamiento continuo por la eternidad. Y déjenme cambiar la palabra eternidad, porque no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos en una de las clases del Antiguo Testamento con relación a la creación, habíamos dicho que Dios creó la eternidad para entonces colocar ciertos elementos, entre ellos el tercer cielo, y entre el tercer cielo entonces los seres celestiales. Dios piensa
en la persistencia. Y ese pensamiento continuo en la persistencia. ¿Qué significa la persistencia? Es el hecho que Dios siempre ha existido. Permítame decirlo de esta manera. Dios piensa, porque no podemos decir que pensó en el contexto del ayer, sino que Dios pensó en un continuo presente, y en ese continuo presente entra el detalle que Él conoció. Cuando hablamos de conocer, es que Dios de antemano sabe cuáles personas dentro de su libre albedrío iban a tomar la decisión de que, de aceptar lo que dice el versículo 28, de aceptar su propósito, el propósito de Dios. Esto es maravilloso verlo de esta manera, porque la manera como se plantea en la estructura gramatical de Romanos capítulo 8. Noten que dije la estructura gramatical, porque es que a veces se ve este texto fuera de su estructura como tal. Y para entender el texto hay que verlo dentro de esa estructura. Si nosotros retrocedemos algunos capítulos de Romanos, vamos a notar que Pablo está haciendo un énfasis sobre la elección de Israel. Y en consecuencia, Pablo está hablando del plan, propósito de Dios. ¿Qué indica esto? Que Dios se sentó, ¿en qué momento? Bueno, por llamarlo de alguna manera, momento. Dios se sentó ¿dónde? En la persistencia. Y en la persistencia elaboró el plan, elaboró su propósito. Lo que dice Romanos 8:28, que dice conforme a su propósito. Dios lo elaboró. Y al elaborar ese propósito, vio, escuchen bien lo que estoy diciendo, Dios vio en su conocimiento anticipado cuáles personas iban a aceptar ese propósito. No lo iban a aceptar porque iban a tener temor de que el Señor lo enjuiciara, sino de manera que, de manera voluntaria, iban a tomar esa decisión. Y a esas personas que de manera, escuche bien lo que está diciendo, lo que antes conoció, esas personas que de manera voluntaria iban a aceptar ese propósito, y no solamente aceptarlo, sino a permanecer en ese propósito. Permítame entonces hacer un paréntesis, ya que dije permanecer. Recuerden que la verdad de la postura de salvo siempre es salvo. ¿Qué implica esto? Que hay un sinnúmero de pasajes en la Biblia que establecen de que ese tesoro tan precioso de la salvación se puede perder. Por mencionar uno de ellos. Por ejemplo, Hebreo capítulo 2 habla de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Además, si aplicamos la lógica, uno diría, pero ¿qué sentido tiene de que si al final del día las personas que aceptemos a Cristo ya vamos a ser salvos por la eternidad, porque no se pierde la salvación? ¿Qué sentido tiene que la Biblia nos mande a orar? ¿Qué sentido tiene que la Biblia nos mande a resistir la tentación? ¿Qué sentido tiene que la Biblia nos mande a resistir los deseos de la carne? ¿Qué sentido tiene que la Biblia nos mande a qué? A sacrificar ciertas cosas que afectan nuestra comunión con Dios. Y a mantenerse en santidad. Gracias, Michael. Y a mantenerse en santidad, en pureza, a mantenerse en armonía. Incluso dice en Hebreo seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Pedro dice, Cristo está ser santo porque yo soy santo. De manera que en ese conocimiento anticipado Dios vio cuáles iban a aceptar ese propósito y se iban a mantener dentro de ese propósito. A esas personas es donde dice entonces lo que antes conoció. A esto también, ¿qué hizo? Lo predestinó. Predestinó. Interesante la palabra que se usa para predestinó en ese contexto. No sé si me están siguiendo. Sí, claro. Sí, Michael. Hay ciertas posturas que no toman en cuenta que Dios trabaja en un presente continuo. Por ejemplo, él tiene 7 gallinas y él no elige 5 gallinas y excluye a 2.
sino que en su conocimiento anticipado, él supo quiénes iban a aceptar el plan de salvación. Por eso yo decía que a diferencia de los seres humanos y de los seres celestiales que tenemos que pensar día a día, Dios no tiene la necesidad de pensar día a día. Es que Dios piensa en un continuo presente. Para que podamos verlo de una manera más entendible, lo que significa pensar en un continuo presente con relación a Dios, de lo que estamos diciendo es que el Señor piensa en la persistencia y todo lo que se ejecuta en la persistencia está en un continuo, permanente presente. Para que nos entendamos, hay un atributo que establece que Dios tiene que, ¿todo qué? Todos los elementos. Todo el conocimiento. Y hay otro atributo que establece que Él lo sabe todo. Sí. Me quedo con el atributo de que lo sabe todo. ¿Qué implica este atributo? Lo sabe todo es que Él no tiene que esperar mañana para saber lo que va a pasar. Él no tiene que, incluso uno escucha a personas que a veces dicen, Dios permitió tal cosa para saber lo que yo iba a hacer. Señores, Dios no tiene esa necesidad, porque el detalle del pensamiento de Dios es que se ejecuta y se mantiene activo de manera presente en la persistencia. Esto implica que Dios desde la persistencia siempre ha sabido todas las cosas. Y en ese sentido es que descansa el plan de Dios. No en el sentido de una escogencia de un grupo para la salvación y un grupo para la perdición, sino que Dios elaboró un plan tomando en consideración nuestra propia decisión. Pero ¿cuándo la tomó en consideración? Cuando usted un día levantó la mano y es para Cristo. No, Él la tomó en consideración. Hay que tener detalle en la persistencia. No me voy a cansar de decir que Dios no vive improvisando, que Dios no tiene un plan B, porque Dios hizo un solo plan, pero lo hizo en la persistencia. Que ese plan lo fue ejecutando por etapa. Eso es cierto, esa es una realidad. Por ejemplo, por mencionar una etapa de ese plan, la primera etapa de la ejecución del plan, señores, la primera etapa fue crear la eternidad. Eso lo vimos cuando hablamos del Antiguo Testamento. Esa fue la primera etapa. Y así hasta que llegó a la etapa de que la etapa de la encarnación del Hijo. Y hasta que estamos en la etapa actual de la iglesia. De manera que ahí es donde radica Romanos 8:28. Volvamos a ver la lectura. Porque a los que antes conoció, ya sabemos lo que implica conoció. Está hablando de Conocimiento anticipado. conocimiento anticipado. Ahora viene la parte B. También los predestinó. ¿Sí, Michael? Cuando se menciona esa palabra me llega algo que quiero afirmar para así saber si estoy en lo correcto. Y es que en esta predestinación Dios asignó como eso que tú ibas a ejercer, se puede decir, ya sea dones, ministerio y todo eso. Eso es así. Michael, vamos a separar dos elementos dentro de la predestinación. Uno depende del otro. Es importante que lo notemos. Reitero, hay dos elementos importantes dentro de la predestinación. Uno depende del otro. Una vez que dentro del conocimiento anticipado, el Señor conoció, sabe cuáles personas, note que dije sabe, en tiempo presente, sabe, porque Dios piensa en un continuo presente. Una vez que Dios sabe cuáles personas van a aceptar el plan y van a permanecer en el plan, entonces entramos ahí a dos elementos clave de la predestinación. Número uno, que esas personas no fue que Dios las predestinó para que se salven. Noten lo que estoy explicando. Sí. Reitero. Sí. Una vez que Dios en su conocimiento anticipado sabe, estoy hablando de un continuo presente en la persistencia.
sabe cuáles personas de manera voluntaria van a aceptar su propósito, el propósito del Señor, su plan, y a permanecer en él. Entonces hay dos elementos que lo predestina, ¿sabe en qué? En la persona del Hijo. Bueno, si aquí estuviéramos hablando de los diferentes medios de salvación, diríamos lo siguiente, que Dios estableció una serie de medios para salvar al hombre, ¿cierto? Sí. Dependiendo la etapa, dependiendo la época. Pero dentro de ese plan, Dios estableció que el medio que iba a consumar el plan de salvación era la persona de ¿quién? De Cristo. La persona de Cristo. Ahí es donde entramos nosotros, que Dios nos predestina para que dentro del medio de salvación que es Cristo, entremos a través de Cristo. No sé si me he captado la idea. Ok. Esto va a sonar fuerte lo que voy a decir. Pero fíjese lo siguiente. Usted pudo haber nacido en el tiempo de la ley. Usted pudo haber nacido en el tiempo de los patriarcas. Y en ese sentido pudo haber nacido en una de las naciones que componen la tierra de Canaán. Pudo haber nacido ¿dónde? En la tierra de los filisteos y en el tiempo de David. ¿Qué significa esto? Escúcheme lo que estoy tratando de explicar, porque esto de la predestinación va más allá de lo que mucha gente explica o dice, que es donde Pablo está haciendo el énfasis. Pablo dice, incluso el mismo versículo dice que lo predestina, ¿dónde? ¿En la persona de quién? Dice la parte B, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Noten, Dios estableció, decía, medios ¿de qué? De salvación. Pero los medios de salvación establecidos antes de Cristo no llevaban a esa gente para que sean conforme a la imagen de Jesús. ¿Sabían eso? Eso es a partir de Cristo, a partir de la encarnación. No sé si me están captando cuando dije que usted pudo haber nacido en el tiempo de los patriarcas. Aquí es donde entra Pablo cuando dice, y vuelvo al texto, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa esto? Si usted hubiera nacido en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Job, usted, aunque se salvara, ¿por qué digo que se salvara? Porque Dios en su conocimiento anticipado iba a ver que usted iba a aceptar ese plan de salvación, independientemente de cuál fuera. Pero usted no iba a ser predestinado para que fuera conforme a quién. A Cristo. A Cristo. ¿Qué significa esto? Que usted puede haber nacido en este tiempo y Dios entonces permite que usted nazca en este tiempo. En el tiempo que cuando usted acepta el plan de salvación, usted fuera predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo. Interesante. Cuando uno está en este tipo de clase, hay muchas cosas que uno desconocía y se le abren como los ojos de cómo Dios trabaja. Antes de continuar, nuestra hermana Esther, a través de la aplicación, ella dice, sí, fue mencionado en otra clase el hecho de que Dios creó la eternidad, muy maravilloso. Ella dice que eso iba a decir en el comentario que acaba de escribir a través del WhatsApp de la aplicación. Ella concluye, esa es la importancia de tomar en cuenta los atributos de Dios. Asimismo, Esther. Bendecimos a nuestro hermano Héctor, que también está escuchando el estudio, la clase de hoy, a través de la aplicación desde Estados Unidos. Bendiciones, mi hermano. Porque es que no entendemos la magnitud de lo que Pablo está diciendo. Yo pude haber nacido en qué tiempo, hace 3000 años atrás. En la época de David, en la época... Exacto, pero iba a aceptar el plan de salvación, pero no iba a ser predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo. Y ahí es donde yo puedo decir, y digo, gloria a Dios, qué maravilloso, que Dios sabiendo, escuchen lo que estoy explicando, Dios sabiendo que independientemente de la época donde yo naciera,
iba a aceptar de manera voluntaria su plan de salvación. Entonces me predestinó para que yo naciera en una época que el plan de salvación girara alrededor de quién, de Cristo, y yo fuera predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo. Es como que Dios determinó un grupo de personas, reitero, que independientemente de la época y del medio de salvación, iban a permanecer en esa salvación. Dios tomó un grupo de esas personas y permite que nazcan dentro del tiempo del marco donde Cristo, por excelencia, es el medio de salvación para que sean predestinados, para que sean conforme a la imagen de quién, del Hijo. Sí. Aquí voy a dar respuesta a lo que decía Michael de ser usado por Dios. Ahí entra eso también. La otra parte que tenemos que ver de la predestinación es que Dios dio un grupo para usar. Por eso podemos hablar de predestinación de llamado. El caso de Moisés, aunque estamos hablando de época diferente. El caso de Jeremías, porque Moisés fue elegido para eso. Jeremías nació para ser profeta. De hecho, Jeremías lo dice en el capítulo 1. El caso de Jesús se encarnó para eso, para morir por nosotros. De manera que ahí es donde volvemos a hablar del conocimiento anticipado. En la persistencia, Dios me eligió como maestro. Dios no me eligió como maestro cuando tal vez hace no más de 25 años vino alguien y me dijo, mira, Dios te va a usar como maestro. No, ahí fue donde Dios me anunció el llamado. Pero el llamado, podemos decirlo de esta manera, es como un paquete completo. Es que Dios pensó en la persistencia y cuando pensó en mí, vio en su conocimiento anticipado que yo iba a aceptar su plan, iba a permanecer en su plan. Dentro de ese pensamiento, Él orquestó y dijo, a Él lo voy a usar como maestro, lo voy a usar aquí, lo voy a hacer de esta forma. Y ahí es donde entra que Dios define un plan. ¿Para qué? Para ayudarme a mí a encajar dentro del llamado. No dije salvación, dije ahora llamado. ¿Ves la diferencia? Sí. Pastoral, o ya sea evangelístico, profético, el llamado que sea. Vamos a ver la palabra predestinado, por cierto. Leemos de nuevo, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué predestinar? De acuerdo al contexto de Romanos 8:29, se usa la palabra griega proorizo, denota o determina de antemano. ¿Por qué de antemano? Volvemos a la persistencia, porque la persistencia fue que Dios de antemano me señaló para que yo me salve. No, Dios tomó en cuenta un parámetro vital, imprescindible, indispensable, el parámetro de mi decisión, de mi voluntad. Por eso es importante que notemos esto. Todo el plan de predestinación de Dios, sabe, conmigo, con usted, con la iglesia, sabe cuál es la base. Reitero, todo el plan de la predestinación que Dios tiene conmigo, con usted, con la iglesia, ¿sabe cuál es la base? Mi voluntad, su voluntad. En otras palabras, si mi voluntad es no aceptarle, negarle, y Dios lo sabe, ¿cuándo lo sabe? En la persistencia. Ya automáticamente yo no entro dentro del plan de la predestinación, porque Dios eso es lo que toma en cuenta, ese factor. Si no fuera así, no tiene sentido que nos mande a predicar, que mande a anunciar el evangelio. Si total me va a obligar a salvarme, no me obliga. Él respeta mi decisión. Por eso, antes de darle la oportunidad a mi hermano Michael, hay un pasaje interesante que rápido yo quiero leerlo. Y me refiero a Juan 3:16, que es uno de los pasajes que cuenta lo que estoy diciendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree, note, no dice crea. Lo que usted mencionó hace un par de minutos, habla del presente Continuo. Porque si vamos a aplicar la gramática española aquí, hay un problema. Porque entonces, si no que creyeron, ¿qué va a pasar con ellos? Ahí dice todo el que cree, el que cree. Y ese cree, tenemos que remontarnos al plan. Por eso que Romanos 8:28 empieza hablando de propósito. Dice, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Eso es a lo que conforme a su propósito. Y yo expliqué el lunes pasado que la palabra propósito es conforme a su plan. Y el plan Dios lo organizó, lo planeó en la persistencia. En la persistencia Dios vio quienes creen en el Hijo. Dios no tuvo que esperar que usted levante la mano en una campaña. Dios no tuvo que esperar que usted dijera en una actividad, acepto al Hijo. No, Dios lo vio en la persistencia. Que usted cree en el Hijo, iba a permanecer creyendo. Y ahí es donde entra todos los hilos, por decirlo, o arista, como se dice en el argot jurídico, que tienen que ver con la predestinación. En otras palabras, si la voluntad de X persona es no aceptar al Hijo, automáticamente no entra en Romanos 8, 28, 29. Pero si una persona acepta al Hijo, pero su voluntad es que al final va a negar al Hijo, tampoco entra. Por eso es que la clave, decía, la base de todo esto, de Romanos 8, 29, es el libre ¿qué? Albedrío. Libre albedrío. Esa es la base. Esa es la clave. Eso es lo determinante. Y fíjense cómo se define el libre albedrío de manera conceptual. Dice que es la capacidad humana de tomar decisiones propias y autónomas entre diversas opciones, sin coerción externa. Y eso es interesante. ¿Sabe qué es coerción externa? Es que nadie te está obligando. Por eso, Romanos 8:29 contradice venir a Dios por temor. Déjenme cambiar la palabra temor, porque en la Biblia el temor, en algunos pasajes, es relativo a reverencia. Vamos a usar la palabra miedo. Contradice venir al Señor por miedo. Venir al Señor porque me va a enfermar. Venir al Señor porque me va a juiciar. Venir al Señor porque, como dicen algunos, si no vengo por amor, vengo por dolor. No, no. Romanos 8:29 lo que está diciendo es que la base de la predestinación es mi elección. Y donde entra el hecho es de ser predestinado de antemano, es que Dios permite que yo haya nacido en este tiempo, en el tiempo donde Cristo es el marco de la salvación. Y retomo lo que decía. Es que el Señor vio que independientemente de qué época X persona naciera, iba a aceptar el plan, iba a permanecer. Y es como que Dios tomó un grupo, y eso es lo que estoy diciendo, tomó un grupo de esas personas que en su conocimiento anticipado sabía que independientemente de la época del tiempo iban a aceptar el plan que le estableciera para la salvación, iban a morir dentro de ese plan. Tomó un grupo de esas personas para que nacieran en el tiempo donde Cristo es el medio de salvación. No sé si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta. Interesante el tema de la predestinación. Y sé que es un tema más amplio de ahí. Lo que pasa es que ustedes saben que esta materia es Nuevo Testamento, Sí. y tenemos que trabajar otros temas, pero este tema es más amplio. ¿Notaron cómo cambia ya la perspectiva de las tres corrientes que mencioné? La de Juan Calvino, la de Jacobo Arminio, salvo siempre salvo. Sí. Quiero que leamos Romanos 11:29, que incluso nos va a ayudar a entender lo que estoy explicando. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es uno de los textos que la gente ha usado
malinterpretando. Sí, lo ha usado para justificar de los dones espirituales que son irrevocables, que la gente, aunque se descarríe, aunque se vaya al mundo, Dios lo va a seguir usando y demás. Y hay un testimonio, y sin mencionar el nombre, que se usa también. Pero hay un problema, es que Romanos 8:29 es parte de Romanos 11. ¿Ustedes recuerdan cuando yo hablaba de la estructura Sí, del capítulo 8? Es que el Romano es un todo. No podemos ver los capítulos aislados de Romano. Tenemos que verlo como un todo para entenderlo. Si Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hagamos un ejercicio rápido. Hablemos de los dones espirituales. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. ¿Por qué se llaman dones espirituales? Que habla de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, fe, milagros, sanidades, profecía, bueno, discernimiento de espíritu, entre otros. En fin, son 9 en total. Pero ¿cuál es el detalle? Si Pablo dice que son operados por el espíritu, y esos dones espirituales, la condición para que el espíritu lo opere es que el espíritu esté dentro de esa persona. Y alguien que se aparte del Señor no tiene ya el Espíritu Santo. por ende no tiene los dones. Exacto. Romano está hablando de uno de los elementos, o una de las, ¿recuerdan que yo hablé de etapas? Sí, Que Dios lo puede no por etapas. Romano está hablando de una de las etapas y elementos, obviamente, del plan de Dios. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romano está hablando, ¿sabe de qué? De Israel. Pablo lo que está diciendo a los romanos es que el llamamiento de Dios. ¿Cuáles fueron los dones que el Señor le dio a Israel? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? los dones. Señores, Israel tuvo el privilegio de ser la nación llamada por Dios. Entre los dones, vamos a mencionar algunos rápido. Ellos vienen de los lomos de Abraham, que originalmente fue con la primera persona que Dios pactó. 2, le dio el don a Israel de que a través de Israel todas las naciones serán benditas. Usted dirá, pastor, Dios habla de Abraham. Sí, pues esas bendiciones iban a venir a través de quién? A través de Israel. Sí, Les sigo mencionando otros dones. De David se levantaría uno y se sentaría para siempre en el trono, hablando de Jesús. Pero usted no puede aislar a David de Israel, porque David es de la tribu de Judá, y Judá es una de las 12 tribus de Israel. ¿Les digo todo? Bueno, de Israel, ¿quién vino? Vino el Mesías. Y así yo podría seguir mencionando dones. Y ahí le dice Pablo, esos dones fueron irrevocables. ¿Saben lo que significa irrevocable? Fueron inalterables. No se pudieron cambiar porque era parte del plan. Y vamos a hacer un análisis rápido. Sara era estéril, ¿cierto? sí. Rebeca, igual. Seguimos. ¿Cuántas naciones no hicieron destruir a Israel? De hecho, Pablo habla mucho de Israel a los romanos. Le está diciendo, hey, ¿ustedes no han notado que los dones que Dios estableció para Israel fueron irrevocables? Que Israel existe porque es parte de los dones que el Señor le dio a Israel. Pero no está hablando don de salvación, sino del don que iba a jugar a Israel dentro de la salvación. Por eso que tenemos que hablar de qué? Persistencia de Dios, que ahí fue que hizo todos los planes. De manera que, aclarado esto, voy a hacer un poco más de énfasis en el asunto de ser usado por Dios. Que ahí fue donde vino la pregunta de Michael con relación a la predestinación. Y aunque empecé inicialmente, pero luego seguí tocando otros elementos. Sí. Una vez que el Señor vio en su conocimiento anticipado, Dios dice, ahora lo voy a usar en tal área. Pero, retomo, la base fue mi decisión. De manera que aquí no voy a entrar en detalle, que hay personas que se llaman a sí mismas, que hay otros que son llamados por otras personas. No. Me quedo con el plan cuando Dios es quien te llama. Dios va a crear condiciones
Y es importante que notemos esto, porque esas condiciones se dan afines con las informaciones que Dios sabe que está en nuestro ¿qué? ADN. Por eso es importante que notemos que nacimos de la familia correcta. Nacimos en el lugar y en la época correcta. Sí, Dios no se equivocó conmigo, yo nací en el tiempo correcto. Bueno, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, para que sigamos viendo estos elementos. Ya hablamos de que, porque a los que han reconocido ya explicamos esto, también explicamos, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, ya expliqué lo que implica la imagen de su Hijo. Luego dice, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. Me voy a enfocar en un punto importante, y es el que tiene que ver con primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué usted piensa cuando escucha eso de primogénito? Piensa en primero. Sí, exactamente, en primero, o también incluye que tiene más beneficios. Hay personas que utilizan este pasaje para decir que Cristo fue creado. Claro, al igual que fuera de su contexto, usa Juan capítulo 1, versículo 1. Hay otro pasaje que dice que Él es el primogénito de toda creación, para determinar que Cristo no es Dios. Sin embargo, este pasaje, al igual que Juan 1:1, al igual que el pasaje que dice que Él es el primogénito de toda creación, no tiene nada que ver con eso, porque Cristo es Dios igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Pero me gustaría explicar, ya que dentro de Romanos 8:29 está el elemento que Él es el primogénito. En el Antiguo Testamento, el primogénito tenía ciertas ventajas con relación a sus demás hermanos. Era obviamente el que se encargaba de la casa cuando el padre no estaba o el padre moría. Pero aparte de eso, le tocaba una doble porción, una doble bendición. Y ahí es lo interesante, que Saúl le vende la primogenitura ¿a quién? A Jacob. Aparte de una doble porción de la herencia, hablando en lo material, en lo espiritual, la bendición de Dios caía sobre el primogénito. Vamos a decirlo, llamarlo de una manera, el sacerdocio de la casa, todo lo que Dios iba a hacer, caía sobre ¿quién? Sobre el primogénito. Por eso aquí es importante que la Biblia, cuando habla de Cristo como primogénito, no se está refiriendo en el contexto de su inicio, porque el Hijo como tal no tiene inicio, porque el Hijo es increado. Te mencionó en una clase que para ser divino, uno de los elementos que debe poseer es que sea increado. Por eso hay que separar dos cosas. Sí. Cuando la Biblia está hablando de Cristo como primogénito, tenemos que verlo desde el punto de vista de ¿qué? De la encarnación. Bueno, voy a explicarlo, no es una materia de teología, porque incluso creo que para el próximo cuatrimestre vamos a abrir con la materia de teología. Sí. Vamos a hablar más ampliamente de este tema. Pero me veo obligado a dar ciertas pinceladas con relación a Romanos 8:29. Fíjese, una cosa es la naturaleza divina y otra es la humana. Porque hay una serie de elementos en la Biblia que tienen que ver con la naturaleza humana, no la divina. Y ahí es donde entra Romanos 8:29. Romanos 8:29 está hablando de la naturaleza humana. Y en ese contexto está hablando de la encarnación. Por eso la palabra griega que usa Pablo a los romanos para primogénito es la palabra protokos, que está compuesta de dos términos.
Protos, que es primero, y Tito, que tiene que ver con engendrar. Ahora entendemos más ampliamente esto. No sé si ustedes recuerdan que la Biblia en un momento dado dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Bueno, yo espero que me entiendan, porque no tengo mucho tiempo para explicarlo. Pero hay una doble herencia que Cristo recibe, no como Dios, que tiene que ver con su rol en el plan de salvación. Es decir, una doble porción de todo lo que implica el plan de salvación. No hablo como Dios, sino como aquel que se encarnó, como el primogénito. Y uno se pregunta, ¿cuál es esa doble porción? Les voy a dar solamente un elemento, porque más adelante, cuando hablemos de teología sistemática, voy a tener que tocar este tema de nuevo. Antes de que usted dé ese elemento, entonces ahí siguió la secuencia de lo que se hacía anteriormente a Cristo, por los primogénitos que había. Claro. Había una doble porción. Sí. Pero se le aplica a Cristo. A Cristo, hablando de su encarnación. Sí. El problema nuestro es que para los destinatarios de la carta de los humanos están usando palabras que no eran desconocidas para ellos, eran común, era su día a día, primogénito. Para nosotros es que es difícil entenderlo. Por eso Pablo usa la palabra primogénito. Si pudiéramos decirlo de esta manera, por el hecho de él ofrecerse para encarnarse, se convierte en el primogénito y ahora le toca una doble porción. Y decía, antes de la intervención de Misael, que solamente iba a hacer mención de un elemento que tiene que ver con esa doble porción. Claro, lo mencioné hace unos minutos, y es que Jesús se sentará en el trono de David para siempre. Y alguien diría, pastor, pero ¿y él no está sentado en el trono? Sí, pero está hablando de qué? Está hablando de los seres humanos. Recuerden que Cristo va a reinar en el milenio. Y entonces le va a tocar que sentarse en el trono de David y gobernar el mundo entero, teniendo a Jerusalén como capital de su reino. Pero no solamente se queda ahí. Después de la restauración de todas las cosas, la consumación del plan, que baje la nueva Jerusalén, Cristo seguirá sentado en ese trono. ¿Ustedes recuerdan que yo estuve explicando la semana pasada sobre la resurrección? Sí, está no mencionado. Hablé de Lázaro, hablé de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Sarepta, del hijo de la mujer que le hizo el aposento a Eliseo. También, ¿por qué no vamos a agregar? Ustedes recuerdan que los huesos de Eliseo chocaron con un fallecido y volvió de nuevo a la vida. Y decía que todas esas personas volvieron a morir, porque no hubo resurrección como tal. Y aquí es donde viene, de esa nueva vida, de ese cuerpo convertido de corruptible a incorruptible, de un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. El primero, ¿cuál fue? El Cristo. También ahí entra el elemento de ser primogénito, porque fue el primero en tener un cuerpo glorificado, transformado. De manera que vamos a seguir en Romanos 8:29. Entonces, antes de Jesús ser encarnado, él estaba en forma de espíritu solamente. Y asciende al cielo. Recibe un cuerpo, como usted menciona. No, el cuerpo glorificado lo recibe al momento de la resurrección. Sí, en el momento de la Al resurrección. momento de la Y resurrección. ahí ya es el primogénito en cuanto a eso. Incluso Pablo dice que Cristo es el primero de la resurrección. Ok. Por eso que estoy dividiendo los elementos de por qué Cristo es primogénito. Una cosa es los elementos que tienen que ver con su naturaleza divina. Bueno, aquí estamos hablando de los elementos que tienen que ver con su naturaleza física.
Por eso que Pablo lo llama el primogénito, no refiriéndose a su divinidad, porque sería contraproducente que Pablo en numerosas ocasiones mencionó a Jesús como Dios, que entonces esté hablando de que Cristo es primogénito con relación a su divinidad. No, Pablo se está refiriendo con relación a su encarnación. Seguimos en Romanos 8:29. Vamos a leer el versículo 30. Y vamos a cerrar con ese versículo. Dice, y a los que predestinó, noten como una secuencia. Una cosa depende de la otra. Pero todo depende de lo de arriba. ¿Qué dice arriba? Lo que antes conoció. Por eso, reitero, la base de todo esto de Romano, la base es nuestra decisión. Y vuelvo a leer de manera conceptual lo que significa libre albedrío antes de seguir con este texto. Dice, es la capacidad humana de tomar decisiones propias y autónomas entre diversas opciones, sin coerción eterna. Mantengan eso latente en su mente. Volvemos a Romanos 8:29. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Ahora viene la parte del llamado. Y aquí me voy a detener a explicar qué sentido tiene que si alguien es predestinado para salvarse, independientemente de lo que haga o no haga, que Dios lo llame. No tiene lógica. Fíjese lo siguiente, nosotros somos seres finitos, somos seres limitados y somos seres que nos debemos a eventos que están programados en una línea de tiempo. Escúcheme lo interesante de todo esto. Por eso el Señor tiene que programar en qué momento nos va a llamar. Imagínense que Dios llame a un niño que no tiene la capacidad todavía de tomar sus propias decisiones. Por eso Dios programa cuándo nos va a llamar. Y ahí le dice Pablo, a eso también llama. Independientemente el medio que Dios entienda, porque dice, bueno, a este le voy a llamar a través de una canción, a este le voy a llamar a través de un sueño, a este lo voy a llamar a través de un predicador. Pero no podemos caer ahora que Dios va a llamar a alguien con dolor. No, porque entonces volvemos al principio. Se cae de antemano que Dios respeta mis decisiones. Sí, ahí estaría violando el libre albedrío. Lo estuviera violando. Y eso es imposible. Porque Dios respeta nuestras decisiones. Ahora, que el ser humano se vea en unas circunstancias y que Dios en esas circunstancias le haga el llamado. Sí, pero no fue que Dios creó las circunstancias negativas. Alguien diría, pastor, usted acaba de errar. Porque la Biblia dice que de la boca de Dios sale lo bueno y lo malo. Eso está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Vamos a leerlo para que entendamos ese pasaje. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pregunta Lamentaciones o Jeremías. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, de esa materia, dijimos que ¿dónde escribe Jeremías Lamentaciones? ¿En qué escenario? ¿Entre los cautivos? ¿Y qué estaba pasando con los cautivos? Estaban siendo oprimidos. Y ahí es donde Jeremías, hablando de ese contexto, de ese ambiente, de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, que dice, en forma de pregunta, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. La gente toma ese pasaje para entonces determinar que todas las cosas malas que le pasan al ser humano, Dios lo determinó. No. Dios no nos va a mandar una enfermedad para que uno se convierta, porque entonces no está respetando mi libre albedrío, mi voluntad. Me está obligando a convertirme. Y ahí entonces entraríamos en otra disyuntiva. Claro, en otra disyuntiva. Porque si
no obliga a aquel para que se salve? ¿Por qué no obliga al otro también para que se salve? Entonces está la disyuntiva que Dios hace acepción de personas y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. De manera que dentro de ese llamado, Dios no va a violentar mi decisión. Él respeta mi decisión. Y de todo, una cosa es que una persona se ve en una circunstancia y aparezca un predicador que lo motive para que le lleve el mensaje. Pero no podemos decir ahora, no, Dios le cortó un pie a esa persona para que se convierta. Ah, mira, Dios hizo que perdiera toda la finanza, su matrimonio, sus hijos, su empresa para que se convirtiera. No, ahí no podemos entrar dentro del llamado. En el llamado Dios siempre lo hará de la manera respetando mi libre albedrío y respetando los mismos parámetros que él estableció. ¿Cuál? Bueno, el parámetro de que yo tengo que tomar decisión. Por eso dicen los hermanos que cómo creerán si no hay quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados. Entonces, ¿qué sentido tiene que él mismo me mande a mí a predicarle a la gente? A ser discípulo, a compartir el evangelio. Si al final del día él va a obligar a la gente, le va a cortar un pie, le va a cortar una mano, le va a quitar la finanza, le va a quitar el matrimonio, le va a quitar la familia para que se convierta. No podemos ver el llamado desde ese ángulo. Siempre la base fundamental del llamado va a descansar sobre la decisión nuestra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aclaración. O aclaración, dice mi hermano Isaac. Si no la hay, volvemos a Romanos 8:30. Y a los que llamó, a ellos también justificó. La palabra que usa Pablo a los romanos para que fuimos justificados es la palabra de Caio, que tiene que ver con considerarse justo, tiene que ver con ser recto. Y es importante que si estamos hablando de considerarse justo, de ser recto, aquí viene el detalle de que somos vistos justo, recto ante el Padre, es por los méritos de Jesús, no es por nuestros propios méritos. La base, en sentido general, de ese plan es Jesús. Si quitamos a Jesús, ese plan no funciona, no es efectivo. De hecho, Pablo le dice también a los romanos, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo soy justo por Jesús. Y esto es importante. No voy a entrar en muchos detalles, porque cuando entremos a la materia que tiene que ver con eclesiología, iglesia, y hablemos de la parte de la santidad, voy a tener que retomarlo. Pero es importante que nos preguntemos lo siguiente. Si el Padre me ve justo a través de Jesús, ¿por qué hay personas que quieren hacer tantas cosas para presentarse justo? Cuando la clave de mi justicia es Jesús. Y si Jesús es la clave de mi justicia, yo tendría que vivir sometido ¿a quién? Sometido a Jesús. Y al vivir sometido a Jesús, la justicia de Jesús se va a reflejar en mí. Cuando el Padre me vea, me va a ver justo gracias a los méritos de su Hijo. Volvamos a Romanos. Y aquí me quedo con a este también glorificó. Y ahora le agrega Pablo, glorificó. Fíjense, hay dos palabras que se usan para gloria. Pero la que nos corresponde es la que tiene que ver, claro, con el griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, y es dosa. Y esta palabra glorificó se deriva de la palabra dosa, y es el término dosazo, que tiene que ver con magnificar, exaltar. Nosotros somos
exaltado, magnificado por medio del Hijo. Y antes de darle la oportunidad a Misael, ¿por qué somos exaltados? Somos magnificados. Porque usted y yo estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Bueno, voy a buscar ese pasaje rápido para que lo leamos, donde dice, por cuanto todo pecado, está en Romanos capítulo 3. Vamos a leerlo. Bueno, antes de leerlo, vamos a darle la oportunidad a Misael, porque voy a cerrarla con ese pasaje. La clase Usted de hoy. menciona que hay dos palabras para gloria. Hay una que le pertenece entonces al Padre, una a nosotros. Cuando dije dos palabras, me refería a dos términos, un hebreo y un griego. En el caso del hebreo sería kabod, término griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento de dos, Ok. que ahí Entonces, viene dosazo, que es glorificar, que hemos sido glorificados. ok. Toda la gloria le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué esa afirmación de que somos glorificados? Y no solamente en ese texto, porque Pedro dice las glorias que vendrían después del padecimiento de Cristo. Rápido, vamos a separar las diferentes glorias, ya no dije término, dije las diferentes glorias Sí, que hace mención la Biblia como tal. La gloria de Dios. Ya cuando se habla de la gloria de Dios, es la majestad, la magnificencia del ser de Dios como tal. sí. Ahí entra la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. También hay una segunda gloria, y es la de Cristo como que primogénito. Por eso Juan dice, vimos tu gloria, la gloria de qué? Del primogénito Hijo de Dios. Recuerden que yo le hablé de unas cuantas bendiciones de Cristo como primogénito, que le hablé de que se sentaría en el trono de David, le hablé de recibir una doble porción, doble herencia de todo lo que implica el plan de salvación, pero también él tiene su propia gloria por el hecho de que, por el hecho de ser el primogénito, tiene su majestad, tiene su esplendor. Dentro de esa majestad, ese esplendor va en combinación con el hecho de sentarse en el trono de David. De hecho, ahí se va a cumplir Filipenses capítulo 2, donde dice que toda rodilla y se postrará, tanto lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa gloria le pertenece a él ahí como primogénito, que se va a sentar en el trono de David. Hay otras glorias que Pedro habla en plural, y es todas esas glorias, esos elementos, bendiciones, que son resultado de su sacrificio natural del Calvario, pero que van a venir sobre nosotros como iglesia. Ok. Voy a mencionar una de ellas, que en ese contexto que Pablo lo está diciendo. Bueno, déjenme leer el texto que tengo aquí en Q. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerdan que la semana pasada yo hablé de Adán. Sí. Bueno, ustedes, al igual que yo, somos ¿qué? De nuevo, incorporado a esa imagen y semejanza que tenía Adán. Sí, Recuerda que hablamos bastante de eso, que por eso no lo voy a detallar. Pero hay otro elemento más. Por eso hemos sido magnificados, exaltados. ¿Por qué hemos sido exaltados? Podemos decir, Cristo ha cambiado nuestro lamento en qué? En baile. Podemos decir que usted y yo, como estábamos antes, dígame, delitos y pecados. en delitos y pecados, ahora hemos sido ¿qué? Hemos sido adoptados. Tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Abba Padre. Abba Padre, papito lindo a Dios. Y como dice el Romanos, hemos sido justificados, santificados, Glorificado. glorificados. Antes éramos criaturas, pero criatura ¿qué? Criatura llena ¿qué? De pecado, arruinada, avergonzada, caído, lejos de la gloria de Dios. Ahora no. Ahora por medio de Cristo hemos sido justificados, restaurados, santificados, justificados. Hemos sido establecidos. Somos hijos ahora del Señor. Bueno, mis hermanos, tanto los que están presentes como aquellos que a través de la aplicación
están escuchando esta clase del Nuevo Testamento. Ya por hoy cerramos esta sesión. Damos por concluido Romanos capítulo 8. Ya la próxima semana vamos a trabajar otro tema. Así que bendiciones tanto a los hermanos que desde la aplicación están escuchando la transmisión, como a los hermanos que tenemos aquí presencial. Así que bendiciones, shalom, y hasta el próximo lunes. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.